Muchas gracias por venir, Enrique. Hacía mucho tiempo que no nos veíamos. ¿Está preparado el gobierno mexicano y tu partido para acoger dignamente a todos aquellos mexicanos que tengan que regresar a México desde Estados Unidos? Sí, y tenemos que decir también que tenemos que mejorar las condiciones económicas y sociales de México que permitan prevenir la necesidad de migración en primer lugar. Es decir, hay que reconocer que la gente migra porque no encuentra las mejores condiciones de desarrollo económico, social o cultural en su país original. Entonces, lo que más conviene para todos, viendo hacia adelante, es que México tenga mejores condiciones de desarrollo social, mejores condiciones de empleo justo, bien remunerado, seguro, que permitan a las familias quedarse en México para seguir su proyecto de vida. Y por otro lado, para aquellos que han decidido migrar a los Estados Unidos o a cualquier otro país, tenemos que fortalecer la atención consular, especialmente en Estados Unidos cuando percibimos que se está intentando criminalizar la migración. No podemos permitir eso. Los migrantes están buscando las mejores condiciones de desarrollo. No podemos permitir que se separen a las familias, que tengas una división entre padres e hijos por una política pública que no entiende que los hijos están siguiendo su propio proyecto de vida, preparándose en las universidades, estudiando distintas profesiones, buscando un desarrollo personal de manera honesta, de manera segura. Y por esa razón estamos a favor de la comunidad migrante y ese es un motivo de mi visita a Nueva York. Exacto, porque no eres tú solo, sino también de otros partidos políticos están llegando aquí para ofrecer apoyo y para ofrecer ánimo a los migrantes mexicanos en un momento tan complicado. Pero el mensaje que le llevas a esos compatriotas es aguanten aquí y les vamos a ayudar legalmente si tienen problemas con la justicia o con deportaciones, o vengan, regresen a nuestro país, que le vamos a ofrecer un trabajo digno. Las dos. Tenemos por un lado que apoyar a través de nuestra red consular que está recibiendo recursos adicionales, económicos y humanos para poder atender a la comunidad migrante cuando ve afectados sus derechos humanos. Tenemos que proteger a los migrantes de nuestro país que están en los Estados Unidos. En segundo lugar, tenemos que proteger el envío de remesas, que son producto del ahorro de estas comunidades y que están mandando de regreso a México elementos importantes de ese ahorro. Porque además también hay que reconocer que esa comunidad migrante está pagando impuestos en los Estados Unidos, está contribuyendo al desarrollo económico y por tal razón está en el interés de todos ayudar a esa comunidad y al ahorro que están enviando de regreso a México a través de sus remesas. Muchos de esos mexicanos que nos están escuchando podrían decir, porque acabas de mencionar cómo se tienen que crear en México las condiciones económicas para que no tengan que marcharse los mexicanos de su propio país, pero eso es lo que hemos estado escuchando gobierno tras gobierno, tanto del PAN como del PRI, de tu partido, y las condiciones no siguen siendo óptimas, a pesar de que el crecimiento económico de México esté alcanzando unas cifras bastante aceptables últimamente, pero no lo suficiente como para darle trabajo a todos esos millones de mexicanos que viven en este país y que podrían terminar volviendo. Pero eso hay que subrayarlo. Lo dices muy bien. En los últimos 5 años, se han creado 2.6 millones de nuevos empleos en México. Es la cifra de creación de empleos más alta que se tiene en registro en la historia de nuestro país. De hecho, si juntas los últimos 4 años de las 2 administraciones panistas pasadas, juntos esos 2 gobiernos no han creado tantos empleos como los que se han creado bajo la administración del presidente Peña Nieto en estos 5 años. Y esto también explica por qué razón en estos últimos años vemos que hay más mexicanos yendo de los Estados Unidos de regreso a México que mexicanos viniendo de México hacia los Estados Unidos. Es decir, el flujo migratorio está cambiando precisamente porque las condiciones de creación de empleo están mejorando en México. ¿Estamos plenamente satisfechos con esto? Por supuesto que no. Queremos proponer mejores ideas, mejores políticas públicas para que existan mejores condiciones de empleo y de seguridad social en México, para que cada vez tengamos mayor oportunidad de retener el talento mexicano en nuestro país. Pero aquí viene, por supuesto, un nuevo elemento. Tenemos que proteger el libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, que contribuye de manera significativa a precisamente el crecimiento económico de manera sostenida y por lo tanto la creación de mejores empleos. Y veremos por a ver esa razón, cómo termina eso, porque ahora el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quiere revisar el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica y quiere ver si es capaz de cambiar algunas de las condiciones para que sean más favorables a Estados Unidos. Esta semana también Luis Videgaray, que es el secretario de Relaciones Exteriores, el canciller mexicano, que fue en su día secretario de Finanzas, se reunió con Rex Tillerson, que es el recién
nombrado y acaba de tomar posesión de su cargo secretario de Estado del gobierno de Donald Trump. Esa conversación que tuvieron esta semana, al parecer, fue buena e incluso Rex Tillerson ha anunciado que viajará a México en las próximas semanas. Yo sé que tú tienes una buena relación con Luis Videgaray, una relación muy estrecha. Absolutamente. No sé si sabes algo de esa conversación y cómo están las cosas ahora mismo diplomáticamente después de que se suspendiera la visita del presidente Peña Nieto aquí a Estados Unidos. Y son buenas noticias porque México debe de continuar un diálogo muy abierto con los Estados Unidos a favor de una revisión del Tratado de Libre Comercio. Recordemos, Juan Manuel, que el Tratado de Libre Comercio se discutió hace 25 años. Fueron 4 años de negociación entre 3 países, lo que derivaron en cambiar la manera en que nos intercambiábamos bienes y servicios entre los Estados Unidos, Canadá y México. Fue un cambio histórico para los 3 países. Y te recuerdo que en aquella discusión había personas que estaban en contra del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá por razones históricas o ideológicas. El tiempo nos ha dado la razón a quienes estamos a favor de una integración global, de un intercambio libre de comercio entre los 3 países de América del Norte. Y ahora aquellos críticos que en los 90 se oponían al Tratado de Libre Comercio, hoy son algunos de sus defensores. Es decir, es una política pública que ha resultado en condiciones de ganar-ganar. Pero sí necesita una modernización. ¿Por qué? Porque en aquel entonces no existía comercio electrónico, porque cuando se discutió el Tratado de Libre Comercio de manera original, no estaba la materia energética sobre la mesa. No era posible incluirla en un Tratado de Libre Comercio porque constitucionalmente en México estaba reservado como monopolio estatal. Ahora las cosas han cambiado mucho en 25 años y vale la pena actualizar un tratado comercial que establezca condiciones ganar-ganar. ¿Quién va a pagar por el muro? Pues obviamente México no pagará un solo ladrillo de un muro y reconocemos que Estados Unidos, como ya lo ha hecho, puede construir un muro de su lado de la frontera. Obviamente no es una política amistosa entre países vecinos levantar un muro, pero no se le puede pedir a tu vecino que pague por el muro que construyes en tu propiedad. Ciertamente el muro que ya existe entre la frontera entre México y Estados Unidos, que cubre cerca de una tercera parte de esa frontera, no ha detenido el flujo de 1 millón de personas que pasan legalmente en la frontera a lo largo de los más de 50 puntos fronterizos, puentes que generan una relación bilateral positiva. Tampoco ha interrumpido el amplio flujo comercial que circula entre los 2 países, que claramente es benéfico porque crea empleos en las 2 fronteras. Pero precisamente por esa razón, porque necesitamos ir más allá de los muros, porque la conversación tiene que ir a condiciones benéficas para los 2 pueblos, es que estamos aquí en Nueva York, para escuchar los mejores puntos de vista de la comunidad migrante, de la comunidad empresarial, de los banqueros, de la comunidad académica, que nos permita avanzar en la agenda ganar-ganar entre México y los Estados Unidos. Y llevas unos meses como presidente del partido, un partido como el PRI. Cuéntanos cuál es tu labor como presidente y con qué programa político tienes para tu propio partido. Llevo 6 meses como presidente nacional del PRI. Lo que estamos impulsando es una clara agenda a favor del desarrollo social, a favor del desarrollo económico, a proteger los derechos humanos de los mexicanos, tanto los que vivimos en México como los que viven en Estados Unidos o en otras partes del mundo. Estamos a favor de los derechos de la mujer, para detener la violencia en contra de las mujeres. También estamos a favor de que las mujeres ganen lo mismo que los hombres para que se cumpla el principio de a trabajo igual, salario igual. Y sobre todo en un país como México, donde cada vez es mayor el número de hogares que están encabezados por una mujer. Entonces, si nosotros aceptamos la desigualdad de ingresos entre los hombres y las mujeres, estamos destinando una parte de nuestra población a tener menos recursos económicos para alcanzar sus sueños de vida. Por esa razón estamos a favor de un México más seguro, más igual, más justo. Y eso es lo que estamos trabajando a lo largo y ancho del país. Pero también tienes un programa anticorrupción muy fuerte y en los meses que llevas en el partido... Muy importante. Absolutamente. ¿Has tomado medidas? Absolutamente. Nosotros estamos ejerciendo la rendición de cuentas políticas en el PRI. Este es un problema viejo que necesita nuevas respuestas. Tenemos que acabar con la corrupción en México y lo tenemos que hacer de manera ejemplar, de manera firme. Por esa razón en el PRI hemos decidido suspender del PRI a aquellas personas que son acusadas de corrupción. Ya que hablábamos de corrupción, porque
fue una polémica salida la que tuviste de la Comisión Federal de Electricidad. Al parecer hubo una polémica por el finiquito, por la liquidación de tu contrato al final. No sé si quieres explicar qué ocurrió con ese dinero que muchas personas dicen que no te correspondía por el tiempo que habías estado, menos de 3 años, liderando la Comisión Federal de Electricidad, y que terminó siendo más o menos como unos $85,000. Sí, un poco menos que eso, pero ciertamente es importante que me lo preguntes y que lo aclaremos. En aquel momento, cuando yo fui director de la Comisión Federal de Electricidad y salí para ocupar la posición que tengo ahora, la institución, después de que yo había salido, me entregó un finiquito, conforme a la ley que lleva 16 años vigente y que sigue siendo la ley vigente actual. Ese finiquito correspondía a lo que yo trabajé en la Comisión Federal de Electricidad. Se creó un cuestionamiento sobre ello. Se aclaró puntualmente la legalidad de lo mismo, pero al final mi familia y yo decidimos el año pasado donar ese recurso a distintas instituciones de beneficencia pública. Una de ellas, alguna institución para atender a niños quemados. Otra, una parte de esa donación fue a la Fundación UNAM, a la Universidad Pública en México, que aporta a programas de investigación y de becas para estudiantes de bajos recursos. Creo que ese tema ha quedado superado, pero sobre todo, es muy importante decirlo, fue un proceso legal establecido por una autoridad distinta y autónoma el que resolvió ese caso. El año que viene, elecciones presidenciales en México. ¿En algún momento te has planteado ser candidato del PRI? No, de ninguna manera, porque yo considero que los presidentes de los partidos tienen que tener una posición de jueces en los procesos para que puedan participar libremente aquellos que sí tienen la posibilidad de participar. En otros partidos políticos, en Morena o en el PAN, precisamente los presidentes de los partidos están siendo juez y parte, porque están compitiendo para la candidatura presidencial, pero lo están haciendo desde la posición de líderes de sus partidos. Por lo tanto, usan recursos públicos de todos los mexicanos para sus intereses personales, para avanzar sus intereses políticos, que por separado pueden ser intereses válidos. Puede ser presidente de un partido o puede ser precandidato presidencial, pero en la misma posición utilizar el recurso público para promocionarte tú solo, como lo están haciendo los presidentes del PAN y de Morena, pues me parece que no es ético. Luis Videgaray, ¿sería un buen candidato a la presidencia el año que viene? Tenemos varios que pueden ser posibles muy buenos candidatos a la presidencia, pero en el PRI hemos tomado una decisión. Primero vamos a generar el programa, el plan, las ideas que vamos a presentar a las mexicanas y los mexicanos, y será después que podamos discutir los nombres de las mujeres y hombres que puedan contender. Eso lo veremos en el primer trimestre del año entrante. Pues mucha suerte con ese trabajo, Enrique, y muchas gracias por habernos acompañado en Pura Política. Oye, pues muchas gracias por invitarme, y desde que fuimos estudiantes en la Universidad de Columbia, aquí en Nueva York, siempre te destacaste por querer seguir una carrera profesional en un network tan importante como este, y que lleves ya 14 años en New York One. Me permito felicitarte por esa importante labor que haces, y muchas gracias por invitarme a tu programa. Yo recordando también lo que tú decías como estudiantes, a lo mejor nos vemos aquí de nuevo, tú como presidente de México. No, hombre, ¿cómo crees? Muchas gracias por habernos acompañado, Enrique Ochoa, presidente del PRI.